Gringo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, yanquis de mierda. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El mando iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, el pueblo se despertó. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Quería comenzar con este video por varias cosas. Una, hoy el pueblo cimarrón se expresó en el Palacio de Miraflores. Maduro recibió hoy al pueblo cimarrón que marchó en la ciudad de Caracas para manifestar su respaldo a la revolución bolivariana. Al ritmo del tambor y los cantos originarios del pueblo se unen en defensa de la soberanía y de la paz en Venezuela. Una de las voceras de los movimientos afrodescendientes destacó que desde tempranas horas de la mañana todos los movimientos originarios cimarrones han salido a dar una demostración de espíritu unitario, de fuerza, de historia para defender a la patria y seguir construyendo revolución. Otro de los representantes del movimiento de afrodescendientes ratificó que estamos resteados con usted en cualquier escenario. Aquí cargamos la fuerza de nuestros ancestros para seguir resistiendo todos estos ataques de la derecha. Asimismo, nosotros estamos contigo. La guerra económica no comenzó ahora, sino hace 500 años y aquí estamos de pie, haciendo frente a todas estas embestidas. Ellos, la derecha, no nos entienden, no nos toman en cuenta porque no entienden nuestras raíces. De hecho, son racistas. Vean ustedes a la señora esposa del presidente de la Asamblea Nacional, quien ha mostrado racismo absoluto. En el momento que dice que las chavistas son todas, parece que mal vestidas y hediondas, ¿no? Y se crea, primero, o sea, entre las propuestas que se discutieron en el Congreso de la Patria, capítulo Comunidad Afrodescendientes, para ser aprobada por el presidente de la República, destacaron, primero, crear una red de economía productiva familiar en todas sus etapas para impulsar un nuevo modelo económico. Segundo, construir una red de casas productivas familiares en diversas áreas, como la económica y turística. Tercero, reconocer la medicina ancestral y establecer una red de boticas para su distribución. Cuarto, mejorar las vías agrícolas de las comunidades afrodescendientes. En lo social, fortalecer el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades. Asimismo, los representantes del pueblo cimarrón entregaron al presidente Maduro algunos presentes autóctonos de las comunidades afrodescendientes como muestra del apoyo al proceso revolucionario que lidera. Yo comencé con este video por varias cosas. Primero, tremendo discurso, lo voy a repetir de nuevo, ojo, porque tenemos aquí a las 12, y lo voy a repetir de nuevo, yo estoy orgullosísimo de la canciller que tenemos. Lo dijo Walter Martínez, lo repito yo. Tremendo discurso de Delcy Rodríguez, nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela en la OEA. Esclarecedor, contundente, duro y sin ningún tipo de reserva. Estuvo muy bien hecho, bien hilado, tremendo discurso. Lo pasó completo, ahorita lo acaba de pasar completo Walter Martínez, lo voy a pasar yo también. Pero hay unas partes allí que son bien interesantes. Primero, tal y como trabaja Estados Unidos, porque hay que decirlo, porque hay un doble rasero, ¿verdad? John Kerry hace un llamado a nuestra canciller, hay que recordarlo, para llamar a diálogo.
Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del señor Kerry? ¿O cuál es la respuesta de Estados Unidos, no, del señor Kerry? Envían a Thomas Shannon para conversar, cosa que está muy bien. Pero en la OEA, Estados Unidos de nuevo, Canadá y varios paisitos, entre ellos Paraguay, que viene de tomar el poder con un golpe de Estado, porque ellos sacaron con un golpe parlamentario a Lugo, y otra vez atacando a Venezuela. En complicidad con este lacayo, este señor al que debería renunciar porque moral no tiene, el señor Almagro, secretario general de la OEA. Repito, un organismo tutelado por los Estados Unidos. Entonces, hay que hacerse una pregunta. O es que son varios voceros y varias cabezas, que eso es mentira, o aquí está el tema del policía bueno y el policía malo. A Kerry, por un lado, pidiendo un diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con la Revolución Bolivariana, y por otro lado atacando en la OEA. Eso en primer término. Segundo tema que tocó la canciller Delcy Rodríguez, que de eso sí no hacen ningún llamado a carta democrática ni nada. El asesinato de maestros en Oaxaca, México. En una concentración de maestros. 10 maestros cayeron muertos. Asesinados, más los heridos, pero muertos. Y eso no se debatió en la OEA. Ahí sí parece que México es independiente. El gobierno mexicano, ojo, no el pueblo mexicano. El gobierno mexicano. 10 muertos más por estar protestando. Porque no han abierto un juicio ahora en contra de México por parte de Almagro. ¿Será que se produjo algún tipo de pronunciamiento por parte del secretario general de la OEA en relación a los muertos en Oaxaca? Es terrible el doble rasero de los Estados Unidos y el doble rasero que se está practicando en la OEA. No se han todavía recuperado de la derrota que tuvo Estados Unidos, Canadá, Paraguay, los 3 principales, y el señor Almagro, de la derrota que tuvieron el otro día. Se hace el llamado a diálogo. Ellos no se presentan en Quito. No se presentaron. Invitan al expresidente Zapatero, a Torrijos, a Leonel Fernández, a que participen de unas reuniones conducentes al diálogo. Siguen empeñados en derrocar al gobierno bolivariano. Otra cosa que hay que recordarles, no solamente lo de Shannon, Kerry y este doble rasero y esta acción de doble policía, el policía malo, policía bueno. 14 polichacaos involucrados en la muerte del general Félix Velázquez y de Ricardo Durán. 14. La pregunta que uno se hace, porque nosotros hemos hecho aquí varias denuncias, siempre hacemos esas denuncias. ¿Quiénes entrenaron a los policías de Chacao, a la policía de Latillo, a la policía de Baruta y a la policía de Miranda? Hermes Roa Peralta, expupilo de Posada Carriles. Yo una vez, y tengo que buscarlo porque yo tengo esa carpeta, en donde teníamos el expediente de cada uno de los directores en un momento dado de cada una de esas policías. Pregunta número 1, porque hoy Jordán, presidente de BTV, hizo una observación bien importante y hay que hacerle un llamado a la Fiscalía General. Jordán habla de polichacaos que viven aquí cerca, en la calle 12, ¿qué le llaman? Calle 2, en la calle B, de agentes de polichacao pasando por aquí y tomándole fotos a personal de Venezolana de Televisión, incluyendo anclas de Venezolana de Televisión. ¿Será que Polichacao creó un escuadrón de la muerte? Habría que hacerse esa pregunta. Y el señor muchacho,
aparece diciendo que no se politice el tema de Polichacao. Repetimos, Isturi, Aristóbulo, en Cumaná ayer tiró un discurso detallado, todo lo que nosotros explicamos en el programa pasado aquí, del día sábado, todo lo sacó en detalle Aristóbulo, en detalle. Pero no solamente eso, sino que Aristóbulo lanza de nuevo otra afirmación, y ojo, forma parte del plan que nosotros detallamos aquí, de la penetración de paramilitares en el estado Sucre. Paramilitares y narcotráfico. En las acciones de Cumaná salieron detenidos algunos delincuentes ligados a la oposición venezolana. ¿Cuál es el diálogo? Montar escuadrones de la muerte para empezar a matar, como lo han hecho, objetivos selectivos, personalidades. El caso de Ricardo Durán fue un crimen horrendo. El caso del general Félix Velázquez fue un crimen horrendo. Y así como varios compatriotas. Serra, Otaiza. Vamos a seguir creyendo que esta oposición que lleva 15, 17 años asesinando, y que ahora se descubre la punta del iceberg, porque a todas luces ahí hay un escuadrón de la muerte en Polichacao. A todas luces. Repetimos, nexos con terroristas de Miami. Cursos en Miami. Tomaderas de fotos y selección de objetivos. Personas como el señor, el que nombré ahorita, Rojas Peralta, detrás. El que estuvo frente a la embajada, Henry López Cisco. Y cuando decimos Hernán Rojas Peralta es que él comenzó aprendiendo. Él fue aprendiz en el año 73 en el golpe de Estado en Chile. Siguen. Y aparte de eso, ahora agreguémosle a Uribe mandando paramilitares para acá. Entrenamiento para escuadrones de la muerte. Coño, hasta las últimas consecuencias. Todas esas investigaciones tienen que ir hasta las últimas consecuencias. Y no son solamente los autores materiales. Hay que buscar los intelectuales. Porque la pregunta que uno se hace es cómo 14 polichacaos, 14 policías de la policía de Chacao están involucrados en la muerte de 2 personalidades del chavismo. Caso específico, Ricardo Durán, caso específico del general Félix Velázquez. Y eso que no quiero yo empezar a recordar cosas, porque aquí hasta un general, que era de la División de Inteligencia Militar, fue muerto en un supuesto atraco. No nos caigamos a coba. Estamos tratando con asesinos. Unos de cuello blanco, por eso es que digo que no solamente buscar a los ejecutores. Hay que buscar a quienes le ordenan y pagan por ello. Sea quien sea, si sea el presidente de la Asamblea Nacional, señor Henry Ramos Ayub, porque todos ellos tienen una particularidad. Cuando suceden cosas como esta, ellos no han hablado de Polichacao, Dios libre, no dicen nada, se callan la boca. Cuando las guarimbas, cuando los muertos, esos tales muertos, como dijo Henry Ramos. Eso en la OEA lo sacó Delcy. Violencia. No solamente que la intensificaron con el presidente Nicolás Maduro, es violencia durante 17 años. 17 años de violencia permanente. Por otro lado, en la canción dice algo que es bien interesante. Dicen que nos quitan África, nos quitan los recursos. Nos quitan los recursos y después se sorprenden porque hay hambre. Esa es la forma de trabajar del imperialismo norteamericano.
les digo, no solamente gratamente sorprendido, porque Delcy es una mujer luchadora y Delcy es una mujer muy preparada para la Cancillería, preparada en materia internacional, sino que ese discurso que tuvo hoy en la OEA es simplemente extraordinario. No hay respuesta. Allí había más de un títere que tenía que haber sentido vergüenza. Y claro, ellos no van a sentir vergüenza. Vamos a escuchar completo de nuevo ese discurso. ¿Lo tenemos listo? Dele, pues. Ofrezco la palabra a la distinguida señora canciller de Venezuela. Tiene usted la palabra, señora canciller. Obrigado. Muchísimas gracias, estimado embajador, presidente del Consejo Permanente. Un saludo muy especial al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Venezuela ha querido convocar este Consejo Permanente, primero que nada, para agradecer a los Estados miembros que el 1 de junio aprobaron por consenso una resolución de apoyo al diálogo en Venezuela, con absoluto apego y respeto a la soberanía nacional de Venezuela. Quiero también agradecer a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nosotros como país suramericano formamos parte de la familia suramericana y en ese sentido el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha pedido el acompañamiento de la UNASUR y de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, a quienes también damos nuestro agradecimiento. Especialmente también yo quiero agradecer al gobierno de la República Dominicana porque ha permitido que sea en su tierra que se lleven a cabo algunas de las reuniones que ya se han iniciado, como bien informó el presidente Zapatero. Nosotros nos preguntamos y queríamos aclarar muchas cosas acá. ¿Por qué el gobierno del presidente Maduro decidió promover un diálogo con la oposición venezolana? Y hay un hecho legislativo reciente, y fue la llamada ley de autoperdón o ley de amnistía, donde expresamente, y voy a leer textual, artículo 2 de esa ley, se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley, delitos futuros incluso contemplaba. Cosa extraña en la figura de las amnistías, que se amnistíen delitos futuros. Pero ¿por qué hago esta precisión cronológica? Porque nos lleva a la preocupación del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que es encauzar pacíficamente las expresiones y el accionar político de la oposición venezolana. En el artículo 4 de esa misma ley dice: se concede la amnistía, bla, 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 estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido. Esto es distinto a pensar diferente. Aquí expresamente se confiesa que se ha cometido una serie de delitos desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha futura, llamando a insurrecciones futuras, para cambiar un gobierno, derrocar un gobierno. Y por eso el presidente Maduro decidió promover nuevamente, no es la primera vez, aquí debe saberse, luego del golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002, al día siguiente que el pueblo y la Fuerza Armada reconstituyeron el orden constitucional en Venezuela, el presidente Chávez llegó con un Cristo y llamó al diálogo a la oposición venezolana. No es la primera vez. Ya en el año 2014 también, cuando se desarrolla el plan llamado La Salida del gobierno constitucional y legítimo del presidente Maduro, el presidente Maduro, frente a los hechos de violencia extrema que sometieron al terror, a la angustia y al sufrimiento al pueblo de Venezuela, llamó a una mesa de diálogo, los diálogos de paz. Y establecimos diálogos con todos los sectores nacionales en Venezuela, sociales, estudiantiles, trabajadores, empresariales, todos los sectores existentes en el país.
En el caso específico se ha pedido el acompañamiento de la UNASUR, porque somos un país suramericano, fundadores de UNASUR, porque creemos fervientemente en nuestros mecanismos de unión y de integración. Y lo hemos promovido justamente para encauzar de forma pacífica las expresiones de insubordinación y derrocamiento de la oposición venezolana. Y habiendo tenido un triunfo el 6 de diciembre de 2 de los 20 procesos electorales en Venezuela, se envalentona y pretende desde el Parlamento, como así lo dijo su presidente el 5 de enero de este año, derrocar al gobierno de Venezuela. La Constitución venezolana establece la división de poderes en un régimen presidencialista y establece que las funciones del Parlamento es promover leyes, aprobar leyes. No dice en ninguna parte que una función constitucional es derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Vemos con preocupación que hay una tendencia peligrosa en esta organización. El día 5 de mayo estuve yo presente en este Consejo Permanente y hablábamos que desde su génesis la Organización de Estados Americanos tiene en su naturaleza dos fuerzas que se confrontan: el Estado de Derecho hemisférico y las pretensiones imperiales del país hegemón de esta región y su área de influencia. Y esa contradicción en su naturaleza jurídica, conceptual y espiritual está presente hoy también en este Consejo Permanente. Hace apenas una semana estábamos en República Dominicana hablando, cuyo tema central era el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Pero en fin, el fortalecimiento institucional de la Organización de los Estados Americanos. Y nosotros vemos con preocupación, yo esperé para hablar de última, quería desde un principio haber agradecido al presidente Zapatero, haberles agradecido a los países que apoyaron y apoyan esta gestión de diálogo. Pero he escuchado con preocupación quienes dicen, ha transcurrido mucho tiempo y ustedes no están haciendo un buen trabajo. Pero nosotros en Venezuela llevamos 17 años evitando la violencia en Venezuela de los factores opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno constitucional. Y no nos hemos desesperado ni nos vamos a desesperar. La paz merece todo nuestro esfuerzo, la paz merece toda nuestra paciencia y todo nuestro empeño. No ha pasado apenas un mes y se le exige a este mecanismo, a esta iniciativa de diálogo, que entonces ya no sirve. Y voy a seguir expresando mis preocupaciones de lo que he escuchado acá, porque también he escuchado que como prácticamente no se ha dado un trabajo eficiente en apenas un mes, tratando de encauzar 17 años de violencia que se pretende instaurar en Venezuela, y el gobierno responsablemente ha consolidado el Estado de Derecho. Ustedes lo leyeron en esa confesión que está plasmado en esta ley. Todo lo que hemos hecho para derrocar al gobierno, cambiar al gobierno, no por pensar distinto, no. Como si está el preso más antiguo de la humanidad en los Estados Unidos, acá en este país. Y está preso porque es un preso de conciencia, no porque intentó derrocar al gobierno legítimo de los Estados Unidos. Entonces ahorita se montan nuevas excusas sobre Venezuela. Cualquiera que escucha hablar sobre Venezuela piensa que es un país en destrucción y en guerra. Y estamos viviendo prácticamente una era post-conflicto, como si lo viven países hermanos de la región. Y nos sumamos a los votos del presidente Zapatero. Como bien sabe, Venezuela se suma al proceso de paz en Colombia, pero un proceso de paz comprometido, como lo hemos estado desde el inicio. Y celebraremos la paz de Colombia, que es la paz también de Venezuela y es la paz de la región. Pero yo escucho, perdónenme que se los diga, o es que algunos, excepcionalmente algunos representantes acá, viven encerrados en las oficinas y no tienen contacto con sus capitales y no saben lo que pasa en sus países, o es que solamente hemos transformado esta organización en el Tribunal de Justicia contra Venezuela, donde se es juez, parte fiscal, Estados Unidos con su instrumento, el secretario general Luis Almagro.
quiero dedicar 30 segundos de mi intervención en honor a los maestros masacrados en el estado de Oaxaca, en México. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus autoridades. Homenaje a los maestros masacrados en el estado de Oaxaca, de los pueblos y del pueblo de Venezuela. Un sentido homenaje, porque sabemos la represión que han sufrido y la bárbara masacre que allí se ha cometido. He escuchado al vicecanciller de Paraguay y realmente, mire, me he contenido durante mucho tiempo, pero tengo que responderle. ¿Cómo pueden hablar de democracia un gobierno que llegó producto de un golpe de Estado? ¿Quién puede hablar de democracia cuando sus autoridades fueron funcionarios de la dictadura de Stroessner? ¿Con qué moral le hablan a Venezuela? Ya basta de doble estándar, ya basta de doble moral para referirse a Venezuela. Venezuela no está siendo juzgada por esta organización. Al igual que yo imagino que el representante de los Estados Unidos está hablando en nombre propio, porque no refleja el sentido y el espíritu de la reunión que en privado sostuve con el secretario John Kerry, donde reafirmó el principio de respeto a la igualdad soberana de los Estados. Y se lo digo acá y se lo voy a decir siempre. El pueblo de Venezuela no obedece órdenes de los Estados Unidos ni se somete a los designios de los Estados Unidos. Y por eso lo llevan a este tribunal. Yo entendía que esta organización era una organización para la cooperación entre los estados, para la solidaridad entre los estados, como así lo entiende la gran mayoría de esta organización, que ha venido dando pasos importantes de madurez en la reconstrucción del oprobioso expediente intervencionista y golpista de la OEA. Yo imagino que usted habla por sí mismo. Y cuando pretende darme órdenes, por favor, liberen ustedes a los presos de conciencia que tienen en este país, que da vergüenza. Eliminen la pena capital, la pena de muerte. ¿Cómo se les ocurre hablar de derechos humanos? ¿Con qué moral? Cuando ni siquiera han suscrito los convenios fundamentales en materia de derechos humanos de esta región ni del mundo. Cuando ni siquiera se respetan los derechos de los niños. ¿Con qué moral nos vienen a hablar de derechos humanos a nosotros? De una democracia que ni siquiera tiene la posibilidad de que su pueblo vote directamente y elige a sus mandatarios directamente. Si usted tiene que hacer algún reclamo sobre los mecanismos de participación política constitucionales que existen en Venezuela, sobre el referendo revocatorio, reclámele a sus aliados en Venezuela que no lo hicieron el 11 de enero y por tanto no es posible cumplir el cronograma legal para que se lleve a cabo ese mecanismo este año. Reclámele a sus aliados, no le reclame al gobierno de Venezuela ni al poder electoral venezolano, que somos autónomos, independientes y soberanos, y estamos llamados además con responsabilidad a hacer respetar el Estado de Derecho en Venezuela. No puede venir ni pretender ningún gobierno extranjero a exigirle a Venezuela que vulnere su Estado de Derecho. Eso es inadmisible. Y con esta misma fuerza nosotros defendemos el Estado de Derecho multilateral, porque es lo único que tenemos los países que no nos alineamos al país y al área de influencia del país hegemón de esta región. Esa es la tendencia peligrosa que vive esta organización. Y yo he escuchado también en las intervenciones, y casi que irónicamente se invita a un expresidente para que avale una convocatoria que ha violentado todas las normas procedimentales de esta organización, como la que ha hecho el secretario general para el día 23 de junio. ¿Y dónde queda el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados? ¿Y dónde queda aquello de la soberanía de los Estados miembros y de los gobiernos de los Estados miembros?
¿A cuenta de qué? ¿Basado en qué? Este señor se siente legitimado. Primero, para elaborar un informe fraudulento sobre Venezuela, sin contar ni siquiera con la solicitud del gobierno del Estado miembro concernido. O explíquenme si eso no es violación de las normas procedimentales de esta organización. ¿A quién se le ocurre convocar una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente para hablar de Venezuela sin el consentimiento del gobierno? Porque usted desconoce al gobierno legítimo del presidente Maduro. Le traje la foto. Este es el presidente de Venezuela, constitucional y legítimo, para el cual usted trabaja. Usted trabaja para los gobiernos de los Estados miembros. Pero usted se ha afanado, como demostramos en la Asamblea General en República Dominicana, usted se ha abocado a trabajar para la oposición venezolana. Está violentando todas las normas. ¿Qué sentido tiene una organización que gobierna más para las cámaras y menos para el respeto de sus normas de funcionamiento? En esa organización, yo quiero llamar a la reflexión de los países y agradecemos las preocupaciones verdaderamente sinceras que hay sobre Venezuela y rechazamos con la misma fuerza y con el mismo ímpetu las pretensiones intervencionistas sobre Venezuela. Venezuela no es más ni menos que ninguno de los países que están aquí representados hoy. Venezuela no está sujeta a ningún tipo de supervisión, monitoreo, y todos se dan con el derecho alguno de venir a hablar de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y a pedirle y hacerle solicitudes al presidente Zapatero que no le corresponden a él, le corresponden al gobierno de Venezuela. Razón por la cual el gobierno decidió invitar al presidente Zapatero. He escuchado sobre un grupo de amigos, lo de mire, dejen que este proceso de diálogo, si ustedes de verdad tienen interés sincero en él, dejen que prospere, dejen que avance, dejen que los expresidentes y la UNASUR hagan su trabajo. ¿Ustedes saben por qué un sector radical de la derecha venezolana no se ha sentado a dialogar? Porque el secretario general de esta organización les ha ofrecido que el día 23 democrática de Venezuela, que no hace falta ningún diálogo, obstaculiza el diálogo en Venezuela. Esa es la verdad. Y es completamente incongruente la convocatoria, y por lo cual nosotros ayer formalmente solicitamos al presidente del Consejo Permanente se declare la inadmisibilidad de esa convocatoria, violatoria de todas las normas procedimentales. Basta ya de sabotear el diálogo. Dejen que los presidentes hagan su trabajo. Dejen que UNASUR haga su trabajo. Y dejen de apoyar desde la Secretaría General de esta organización, con apoyo de algunos países excepcionales, repito, excepcionales, que apoyan a los factores violentos que pretenden persistentemente derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso sería una acción responsable de esta organización. Creo que República Dominicana nos dejó lecciones históricas. La primera lección histórica, la resolución que por unanimidad nosotros apoyamos en desagravio al pueblo de República Dominicana por la invasión de los Estados Unidos en 1965 con apoyo de esta organización. Fue una expresión de madurez. Los países hemos madurado, hemos evolucionado en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, en la defensa de los principios que inspiran esta organización. Y la segunda tuvo que ver con la moción de censura implícita que se llevó el secretario general, donde se le pide, se le manifiesta nuestra preocupación por la constante violación de las normas en el ejercicio de su actuación. E implícitamente se le dice respete las normas de la organización porque vamos a un proceso de fortalecimiento institucional. Eso es lo único que está diciendo Venezuela. Nosotros con OEA o sin OEA vamos a defender a nuestro país, pero también estamos haciendo una defensa de la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos porque creemos que es la única forma de garantizar la paz y la estabilidad en la región en la medida
que las organizaciones de cooperación, de solidaridad, de integración, de unidad, puedan permanecer en el cauce de la legalidad y del respeto al Estado de Derecho multilateral e internacional. Avalar lo contrario sentaría un precedente terrible en esta organización, y así quiero ratificárselo al presidente del Consejo Permanente. Estaríamos sentando un precedente terrible cuando aquí cualquier país miembro se sienta en la atribución sin el consentimiento del Estado miembro concernido, se sienta con la atribución, la fuerza y la potestad de estar promoviendo reuniones y de estar promoviendo informes fraudulentos. Basta ya de gobernar para las cámaras y empecemos a gobernar realmente para nuestra región y para nuestros pueblos. Yo me despido como Mahatma Gandhi. No hay un camino para la paz. La paz es el camino, y ese es el compromiso que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que durante 17 años, al igual que el comandante Chávez, hemos resistido la arremetida que pretende imponer en Venezuela un escenario de violencia. Estamos comprometidos con esa paz. Es el único camino, la paz. Muchísimas gracias. Bien, muy bueno el discurso o la intervención de Delcy Rodríguez, nuestra canciller. Yo no me voy a referir hoy a las guerras que ha ocasionado Estados Unidos y las intervenciones militares de un Estados Unidos que ha sido, últimamente se ha puesto incluso hasta más cínico. Hay un escrito de Mario Benedetti, un cuento, rapidito, que se llama El niño 5.000 millones. En un día del año 1987 nació el niño 5.000 millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países en ese día eligieron al azar un niño 5.000 millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto. Sin embargo, el verdadero niño 5.000 millones no fue homenajeado ni filmado, ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer ya tenía hambre. Un hambre atroz, un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, estos tocaron tierra seca, cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de camellos o de vacas. También con el esqueleto del niño 4.999.999. El verdadero niño 5.000 millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed, y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Junto a ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed, más antiguas aún, y ya no encontraba en sí mismo ganas de pensar o creer. Una semana después, el niño 5.000 millones era un minúsculo esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar superpoblado. ¿Por qué yo hago esa introducción del niño 5.000 millones? Hay hambre en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que voltear hacia adentro. Lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Dice aquí, en el mundo, 842 millones de personas, una de cada 8, padecen hambre crónica, y se calcula que cada día mueren entre 20.000 y 25.000 personas por falta de comida. Esta es la espantosa realidad que se vive en ciertas regiones de África, Asia y América Latina. Pero hay hambre y subalimentación en lo que llamamos el primer mundo. Esta es la pregunta que trata de responder A Place at the Table, un excepcional documental dirigido por Christy Jacobson y Lori Silverbush, que analiza con crudeza y rigor qué sucede en Estados Unidos. Estrenado en marzo de 2013, recorre la vida y sinsabores de 3 familias pobres y cuenta también con la participación, entre otros, del actor Jeff Bridges, el economista y escritor Raj Patel y el chef Tom Colicchio.
¿Cuáles son los principales mensajes de este documental? El hambre es real en Estados Unidos. Casi 50 millones de personas están en una situación de inseguridad alimentaria. Es decir, no saben cuándo y cómo podrán tomar su próxima comida en Estados Unidos, país del primer mundo. Y de estos 50 millones, un 25% son niños. Un 25%, más de 12.5 millones de niños. Como dice Barbie, una madre soltera de Filadelfia, cuando llega al final de mes, siempre pienso qué le voy a dar de comer a mis hijos. No lo sé, a veces no tengo nada en la nevera. Eso no es hambre. Rosy es una niña de Colorado que tiene 8 años. Su familia no tiene dinero para darle comida que necesita, así que cuando Rosy llega a clase es incapaz de mantener la concentración. Mientras su profesora habla, ella solo puede pensar en hamburguesas o fruta. Esto que parece una anécdota, no lo es. Una alimentación insuficiente o inadecuada provoca déficit de atención escolar, así como problemas en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, dificultades para desarrollar el habla. Todos esos niños malnutridos están condenados a tener una peor educación y por tanto su futuro laboral no parece muy prometedor. Para más INRI, esa alimentación deficiente se traduce también en problemas de salud. Las familias con pocos recursos dedican su presupuesto de comida a alimentos baratos pero de poco valor nutricional, como la bollería industrial. El resultado es un aumento alarmante de los índices de obesidad o diabetes. Estamos hablando de los que pueden acceder a la comida. Pero hay algo peor. En Estados Unidos, nadie, escúchese bien, nadie tiene salud gratuita como en Venezuela. Nadie. Allá hay seguros médicos que tienen que pagarlo. Hay un documental de Moore, se llama Citco, en donde, empezando el documental nada más, a una persona trabajando carpintería se le cercenaron estos 2 dedos. Y tuvo que ir con su seguro médico y le dijeron, escoge cuál de los 2 dedos te vamos a arreglar, porque este cuesta $18,000 y este cuesta $13,000. En ese documental, desde el primer mundo, que se llama Estados Unidos, por eso es que hoy no voy a hablar de guerra, no, ya la guerra la conocemos. Ya conocemos las intervenciones norteamericanas en América Latina, Asia, África, en todos lados. En todos lados. En ese documental vinieron del primer mundo gente que quedó afectada del 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas, que por cierto fue un hecho ocasionado por ellos mismos para implementar algo que vamos a hablar más tarde que se llama destino manifiesto. Y ya lo voy a explicar. Esas personas llegaron a Cuba. Y en Cuba fueron todos tratados. En ese documental, que deberíamos repetirlo en cadena, una de las norteamericanas que sufría de insuficiencia pulmonar encontró en centavos de dólar una boquilla de estas de antiasmático, que en Estados Unidos no lo puede comprar porque cuesta muy caro. Gordo, la Kimberly Clark está metida en un problemón ahorita, ¿verdad? La que vende papel en México y está involucrada con textos escolares del Grupo Prisa y es la que tiene ahorita, está involucrada en México. Y la Kimberly Clark es una de las transnacionales que tienen ahora mismo la guerra económica contra Venezuela. Quedemos claros,
Estados Unidos, en donde no existe salud gratuita, en donde la educación es súper deficiente, en donde un afrodescendiente en Nueva York lo pone frente a un mapa y ni siquiera sabe dónde está, precisamente por esa educación muy deficiente, porque a la élite norteamericana le conviene que el afrodescendiente norteamericano, el indígena norteamericano y el latinoamericano que está allí no sepa ni dónde está parado. En los barrios, en los guetos norteamericanos, te les meten, inyectan droga hasta decir ya está, precisamente para mantener boba a la población afrodescendiente, a los pobladores latinos, a los indígenas, a los de descendencia indígena. ¿De qué está hablando Estados Unidos? ¿De qué derechos humanos habla Estados Unidos? ¿Cómo es posible que un señorito embajador catirito rubio de ojos azules con sus lentes se ponga a hablar de Venezuela? Cuando ellos mismos son los que nos propician y han estado detrás de esa guerra económica. ¿De qué hablan? ¿De qué está hablando Estados Unidos? ¿De qué habla México cuando tiene un narcoestado? ¿De qué habla Paraguay cuando están en el poder la derecha por un golpe de estado parlamentario en donde derrocaron a Lugo, un presidente electo por el pueblo paraguayo? Y ellos van allí a lavarse la cara con Venezuela. Dentro de Estados Unidos, desde la crisis del 2008, que ellos no la han podido superar, se crearon nuevas ciudades, créanlo, nuevas ciudades de carpas a todas aquellas familias de clase media a las que les quitaron sus casas. Miami es la ciudad con más índices de pobreza y delincuencia de todo Estados Unidos, al lado de Chicago. Y ese es el punto donde todos los venezolanos de la oposición quieren ir allá a disfrutarlo. Nos pasan unas postales bellísimas de los sitios que, aparte de ser caros, a los que no tiene acceso la población, la mayoría de la población norteamericana o del pueblo norteamericano, nos lo pasan por todo esto. Nos hablan del American Dream, cuando desde el año 2008 esa economía se está yendo a la mismísima mierda. Porque no soporta más que el 1%, no más de 400 familias, tengan la mitad de los ingresos que tiene todo Estados Unidos. 1%. Un país en donde la clase media se agotó por la avaricia de ese 1% que posee toda la economía en Estados Unidos. Y el imperialismo norteamericano en este momento, precisamente por esa crisis, año 2008, necesita los recursos de lo que era su patio trasero, Latinoamérica. Por eso la importancia, yo siempre les digo, la importancia que tiene Latinoamérica en este momento como bloque continental, como bloque hemisférico, para enfrentar a esos señores de allá arriba. La OEA, ¿qué es la OEA? ¿Qué es la OEA? Yo honestamente, y lo digo con toda responsabilidad, no sé por qué nuestro país sigue yendo a la OEA. Que lo tenemos que hacer por cuestión diplomática, bien, porque tenemos que demostrar en la OEA que todos los países estos, los lacayos, los gobiernos lacayos de ciertos países, como dice Delcy Rodríguez, excepcionales, que tienen gobiernos de derecha, que muchos de sus funcionarios pertenecieron a las dictaduras militares que allí estuvieron.
Hoy Latinoamérica se convirtió en libre e independiente. Chávez tuvo mucho que ver en eso. Y eso es lo que no perdona a Estados Unidos. Y yo no estoy hablando del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano pasa de largo. Pero quienes gobiernan es realmente la élite. La élite ahí adentro, que es la que quiere los recursos de Latinoamérica. Por eso esa charada, ese circo que monta Almagro con sus compinches, sus cómplices, porque son nosotros, yo he dicho en más de una oportunidad, nosotros agarramos a un muchacho que agarre y por necesidad vaya y robe, pues, por ejemplo. O porque la misma sociedad, el mismo sistema capitalista, lo llevó a eso. Lo llevó a eso. Y lo agarramos y lo metemos preso, le damos. Se le agarra, se le encierra en una celda y todo. Y un Almagro que es un delincuente, porque ese es un delincuente, porque en el momento en que tú estás atacando a todo un país, estás atacando a todo un pueblo. Igual como de delincuentes son los señores de la presidencia de la Asamblea Nacional y todos los diputados que allí están, son delincuentes. Y esa es una Asamblea Nacional que no reconocemos. Así de simple, no la reconocemos por golpista. Bueno, todos ellos como delincuentes no son encerrados en una celda, igual que un hombre que salió a robar. Porque ellos son peores, son criminales, participan de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Entonces, ¿de qué habla Estados Unidos? Yo traje un videíto porque vamos a hablar de una cosa que se llama el Destino Manifiesto. Para que ustedes vean. Y ese Destino Manifiesto, en varias oportunidades, en varios periodos de gobierno, de esas élites empresariales y transnacionales, han tratado de resurgir con el Destino Manifiesto. Con Obama no lo han hecho, porque es afrodescendiente. No lo han esgrimido, porque es afrodescendiente. Pero con Bush, antes de Obama, y el 11 de septiembre, lo esgrimieron. Con Reagan, cuando la caída del muro de Berlín, lo esgrimieron, ese Destino Manifiesto. Vamos a ver este video, rueda. El video. El normalito. ¿Lo tiene? Sobre todo la juventud más joven. Fabricio. Liquidada la presencia inglesa del territorio norteamericano, en Estados Unidos se afianzó la doctrina del Destino Manifiesto, según la cual la joven república había recibido de Dios la misión de difundir por el mundo los principios de libertad y democracia sobre los cuales se había creado esta nueva república. Pero además, esta doctrina del Destino Manifiesto, además de ideales, también promovía intereses y alimentaba las ambiciones territoriales de aquellos que pensaban que la supremacía norteamericana habría de construirse a partir de una nueva potencia que iría del Atlántico al Pacífico. México era un obstáculo en este proyecto. México no tenía la capacidad para defender ese territorio del expansionismo norteamericano. En 1823, el gobierno mexicano tomó una decisión que tendría graves consecuencias. Abrió la frontera de Texas a la colonización de los norteamericanos que deseaban tener nuevas tierras y encontrar nuevos horizontes.
25 años después, México habría de perder Texas, Nuevo México y California, la mitad de su territorio. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, el Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. The United States supported, and in many cases engendered, every right-wing military dictatorship in the world after the end of the Second World War. I refer to Indonesia, Greece, Uruguay, Brazil, Paraguay, Haiti, Turkey, the Philippines, Guatemala, El Salvador, and of course, Chile. The horror the United States inflicted upon Chile in 1973 can never be purged and can never be forgiven. Hundreds of thousands of deaths took place throughout these countries. Did they take place? And are they, in all cases, attributable to U.S. foreign policy? The answer is yes. They did take place. And they are attributable to American foreign policy. But you wouldn't know it. It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening, it wasn't happening. It didn't matter. It was of no interest. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria
La presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Por eso es que yo digo que recordemos que detrás del Destino Manifiesto hay dos componentes básicos que hay que entender. Primero, el religioso. Que el religioso yo diría que fue la tapadera, como siempre. Lo religioso fue la tapadera de lo que era realmente el interés de las élites que se estaban formando en Estados Unidos después de la independencia. Es más, antes de la independencia, cuando estaban las colonias inglesas allí, lo que llamaron las colonias, las que conquistan Estados Unidos, conquistan una parte, luego viene una masacre, pero durísima. Ahora, ¿cuál es el origen del Destino Manifiesto? Hay que entender, mire, así como ellos nos tratan de estudiar a nosotros tenemos que entender, por ejemplo, qué es el WASP. W-A-S-P. Que se rompe con la elección de Obama. El WASP significa White, Anglo-Sajón and Protestant. Blanco, anglosajón y protestante. Esa es la élite. Los principios que consolidaron la doctrina del Destino Manifiesto en el siglo XIX se arraigaron en la mentalidad de los norteamericanos durante, gordo, oído y atención, ¿oíste? Que hoy lo debatimos. Durante la fundación de las colonias inglesas en Norteamérica en el siglo XVII. Aunque la manifestación más evidente de esa doctrina nacionalista se expresa en el campo de la política, su esencia es religiosa. Los ingleses que colonizaron la costa este del territorio que sería de Estados Unidos, estaban profundamente inmersos en su religión, gordo, oído, el puritanismo, una de las ramas del protestantismo. Martín Lutero, compa, ¿oyó? Y su vida comunitaria y política se desarrolló en un estricto apego a la ley moral con el convencimiento de que el nuevo mundo era la tierra prometida, donde cumplirían la misión encomendada por Dios. Vean bien, y quiero que recuerden ahora a George Bush, hijo, cocainómano, borracho, que cuando el 11 de septiembre, él dijo, o están con nosotros o contra nosotros, ¿se acuerdan? Eso es básico para entender la mentalidad del gobierno norteamericano, de las élites norteamericanas. Y dice, así, en el periodo colonial
se encuentra el punto de partida del ideal estadounidense de ser un pueblo elegido entre los demás del mundo. ¿Qué es la doctrina Monroe? Que tiene que ver con la génesis. ¿Me entendiste, Gordon? ¿Ah? ¿Me entendiste? Objetivos de la doctrina Monroe. Ya le voy a decir por qué y cómo se origina. A. Impedir cualquier intento de colonización o recuperación de excolonias. En el mensaje leemos: los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantienen, no serán considerados en adelante como sujetos a futura colonización. Fíjense bien, está muy bonito, pero resulta que ellos sí, como pueblo elegido, pensaban que nosotros estábamos sujetos a su colonización. ¿Ok? Dice, B, dejar claramente establecida la llamada doctrina de las dos esferas y la advertencia a Europa de que se mantenga dentro de su esfera, es decir, Europa para allá. En el mensaje leemos: en las guerras que han sostenido las potencias europeas en asuntos que solo a ellas corresponden, nunca hemos intervenido ni se compadece con nuestras normas el obrar de otro modo. Después le faltarían, porque en el momento en que ellos solamente utilizan 500.000 de soldados en la Segunda Guerra Mundial, 500.000. Rusia perdió casi 100 millones, ¿no, Gordo? 30 millones. 30 millones perdieron los rusos en esa guerra contra los nazis. 30 millones. Más los judíos que murieron en esa guerra. Estados Unidos solamente utilizó 500.000. Ah, pero de ahí se dio el tupé de establecerse dentro de Europa. Y fue una de las potencias predominantes en lo que llamaron la reunión de Yalta, donde estaba Roosevelt, Churchill y Stalin, al finalizar la guerra. Vean ustedes que ya, eso de que América para los americanos no nada más, hay que tener también a Europa. Ya no hay un afán religioso, hay que entenderlo. Ya es tomado como una excusa ese destino. Primero que es una locura pensar que Dios eligió a Estados Unidos como el pueblo preferido pues para gobernar en el mundo. Vamos a empezar por ahí. Pero no solamente eso, sino que se tomó esa doctrina como excusa para participar e intervenir militar y políticamente en cualquier país, incluyendo Latinoamérica. La doctrina Monroe, ¿quién la trajo? Ya lo vamos a buscar por aquí. Un señor llamado James Monroe, ¿verdad? James Monroe. Dice aquí, nació en Virginia el 28/4 de 1758, fue capitán a los 19 años y teniente coronel a los 21. El propio George Washington lo reconoció como un oficial valeroso, activo e inteligente. Fue senador a los 32 años y tiempo después fue enviado a París como ministro de los Estados Unidos por el presidente George Washington. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1817 y 1825. Sucedió en el cargo a James Madison, el cual había gobernado entre el 1809 y 1817. Monroe tuvo el privilegio en 1820 de ser reelegido para el periodo 1821 y 25 por todos los votos electorales, salvo uno, el de John Quincy Adams, elector de New Hampshire, quien deseaba que ese honor solo lo gozase George Washington. Es decir, y el señor es el que aplica, sobre todo para el área del Caribe, la doctrina Monroe y Latinoamérica. Tenemos que estar clarito, la historia nos liberará. Si nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos de las formas en que trabaja el imperialismo norteamericano, vamos a entenderlo más rápido. Ellos tienen una profunda crisis.
Eso hay que decirlo. Hay una profunda y terrible crisis en Estados Unidos. Y esa crisis, de esa crisis necesita alimentarse de una Latinoamérica que a partir de Chávez y al principio con Fidel en Cuba, le salió respondona. Y de todos los movimientos liberadores, uno a uno los apagó con sangre. Hoy pretende, vía diplomática, vía engaño, con un cómplice que se llama Almagro, y con otros cómplices que están aquí en la Asamblea Nacional, pretenden tomar el país a como de lugar. Historia. El destino manifiesto. Ahora resulta que ellos fueron electos por Dios. Dios agarró y los tocó así. Y les dijo, ustedes son los elegidos para gobernar el mundo. ¿De verdad ustedes creen que un Dios puede hacer eso? O sea, que Dios Todopoderoso puede hacer eso. ¿Ah? ¿Qué les parece? Sí, esa es la teoría de los Illuminati, pero esto no es cuestión de los Illuminati, es que esto es real. De los Illuminati podemos hablar de Bilderberg y de los Illuminati y todo esto, pero eso es. Y nos consideran inferiores. Como lo que pasamos en la canción inicial. Dicen que en África están pasando hambre, pobrecitos los africanos que están pasando hambre. Pero no dicen todo lo que han hecho para que África no surja nunca. No dicen las intervenciones coloniales en África. Francia, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, allí. No dicen lo que hicieron en Asia. No dicen que muchos de sus falsos positivos, como el caso del bombardeo a Pearl Harbor, fue precisamente para meterse en la Segunda Guerra Mundial contra Japón y mandar esos 500.000. Ellos fueron capaces, escuchen bien, no solamente de sacrificar seres humanos, como lo hicieron el 11 de septiembre de 2001, como lo hicieron en ese momento, sino que después en la era posterior o posguerra mundial, post-segunda guerra mundial, utilizaron a los mismos torturadores, a los mismos científicos nazis y se los llevaron a Estados Unidos para hacer la bomba atómica y para incluso trabajar sobre una cosa que le llamaron el experimento MK Ultra, en donde trabajaron con su propio pueblo. Esos son los elegidos por Dios, que dicen ellos que fueron elegidos por Dios. Y no es nada, que con esa teoría, que con Reagan y con Bush, padre e hijo, lo aplicaron con una ferocidad increíble, con esa teoría es que tienen ahorita mismo, esa misma teoría se la maneja Donald Trump y compañía. Yo le voy a decir algo, yo dificulto que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, incluso si ganara las elecciones con los colegios electorales, porque las transnacionales ya empezaron a virar hacia Hillary. Así como lo oyen. Ahora, quiero referirme a algo. Por allí vi, y está bien bueno, yo repito, el discurso de Delcy hay que hacer una condensación. Es que no hay condensación, es que el discurso completo no tiene pérdida, mano. Pero sí hay que hacer una... Hay que pasarlo de nuevo. Hay que pasarlo y pasarlo en cadena. La posición de Venezuela y sobre todo de la canciller Delcy Rodríguez, o sea, su actuación allí fue indudablemente hermosa, incomparable. Ahora, Pascualina me hizo llegar un trabajo, Pascualina Curcio, amiga, ¿cómo está? Un abrazo a Pascualina. Ya que hoy no iba a hablar del tema internacional, pero con Delcy sobre todo porque tenemos que saber algo de historia con referencia al enemigo, pues. Y Estados Unidos es enemigo.
Aquí no nos caigamos a coba. Aquí podrá venir Thomas Shannon, podrá tomarse un cafecito y sonreírle a uno, pero mientras tanto nos estaban dando un guabinazo en la oreja. No nos caigamos a coba. Fíjate bien, quería leer un trabajito que hizo Pascualina Curcio con relación a los CLAP. Y con esto finalizo. El trabajo fue publicado por la CELAC. Todos los teóricos del análisis de políticas públicas, desde Harold Laswell hasta nuestros días, coinciden en que lo más importante al momento de diseñar una política es intervenir sobre la causa del problema público. Hacerlo sobre los síntomas. Si bien es necesario, no es suficiente. Recomendación que no difiere de otras disciplinas o ciencias. Por ejemplo, ante episodios de fiebre por infección, siempre se hace necesario controlar la fiebre, pero mientras no se indique un tratamiento para la infección, el problema persistirá. Identificar la verdadera causa y dar con el factor determinante del problema público es una de las tareas que entraña mayor dificultad en el proceso de diseño de una política. Requiere una correcta definición del problema y una exhaustiva estructuración que permita identificar los factores asociados y determinantes, así como claridad en la distinción entre los síntomas y las causas. El problema público que nos ha ocupado desde 2013 está definido como la dificultad del pueblo venezolano para acceder a alimentos, medicamentos y productos de higiene. Parte de la definición de este problema público pasa por precisar las características de estos bienes. Parte de la definición de este problema público pasa por... No se trata de todos los bienes de la economía, son principalmente los de alto consumo, asociados a la vida y a la salud de los venezolanos. No son todos los alimentos, sino aquellos cuya producción y distribución está concentrada en pocas empresas agroindustriales, las cuales se constituyen como oligopolios y cuentan con más del 80% de los mercados. Harina de maíz precocida, harina de trigo, pastas alimenticias, arroz, aceite, margarina, caraotas, huevos, carne de res, leche, carne de pollo. En cambio, aquellos alimentos cuya producción y distribución no está concentrada en pocas empresas, no han sido difícil de acceder por parte de los hogares venezolanos. Hortalizas, verduras y frutas. Para identificar la causa de un problema público es necesario hallar el porqué. Pregunta que debemos formularnos tantas veces hasta que lleguemos al verdadero origen del problema. El que sea difícil el acceso a los alimentos no es porque haya colas o porque haya proliferado un mercado paralelo e ilegal bachaqueo. Estos son los síntomas o manifestaciones del problema, no son las causas. Las colas se originan porque ante una situación en la que los productos no están disponibles de manera oportuna y suficiente en los anaqueles, los consumidores, con el objetivo de poder adquirirlos, tratan de llegar lo antes posible y ser los primeros a las puertas de los establecimientos. El que llegue de segundo se coloca detrás y así lo harán todos los que vayan llegando hasta formar una fila. Si al establecimiento llegaran 100 productos y en la cola hay 300 personas, las primeras 100 logran adquirirlos. Las 200 restantes estarán dispuestas a pagar un precio mayor en un mercado paralelo e ilegal. La disposición de pagar más dependerá de qué tan necesario, imprescindible e insustituible es el bien, además de la capacidad de pago de este consumidor. De lo contrario, volverá a hacer la cola al día siguiente hasta que de manera legal, aunque con muchas dificultades, logre adquirir el producto. Controlar las colas, organizarlas, disminuirlas, evitar que los primeros 10 adquieran la totalidad de los productos y hacer preso
a quienes incurren en actos ilegales de vender a sobreprecio son medidas y acciones sin duda muy necesarias, pero no son suficientes. Estas solo intervienen sobre los síntomas, pero no resuelven el problema. Este solo será resuelto cuando el pueblo venezolano acceda sin dificultad a estos bienes, tal como lo hacía antes de 2013. La interrogante es por qué estos productos no han estado llegando a los anaqueles de manera oportuna y suficiente, tal como ocurría antes del 2013. Aquí hay dos posibles respuestas, dice Pascualina Curcio. Primero, o los bienes no han estado en cantidades suficientes debido a que disminuyeron sus niveles de producción o importación, o dos, o los mecanismos de distribución se han visto afectados de manera repentina desde 2013, impidiendo que los bienes lleguen suficiente y oportunamente. Desde 2013 hasta finales de 2015, los niveles de producción e importación de todos los rubros de alimentos antes mencionados no han disminuido. La mejor muestra de esta afirmación es que los niveles de consumo de todos estos bienes se han mantenido relativamente constantes. Si bien acceder a ellos ha sido cada vez más difícil, las colas más largas y por lo tanto los sobreprecios en el mercado ilegal cada vez mayores, al final el venezolano los ha adquirido y consumido. Hasta diciembre de 2015 el consumo promedio de alimentos se ubicó en 3.092 kilocalorías por persona. También hemos observado cómo ninguna de las empresas encargadas de abastecer estos productos ha manifestado haber cerrado sus líneas de producción, como tampoco sus trabajadores han sido despedidos. Las principales y más grandes empresas de alimentos, de productos de higiene personal y las transnacionales de la industria farmacéutica que operan en Venezuela no han reportado pérdidas operativas durante estos 3 años. Por el contrario, en algunos casos han informado incrementos de las ventas en el mercado venezolano. Incluso hemos leído comunicados como el de la empresa Procter & Gamble, mediante el cual informó en agosto de 2015 que amplió en 50% su capacidad instalada de producción en Venezuela. Igualmente, Alimentos Polar afirmó haber aumentado sus niveles de producción durante todos estos años. Ante estos hechos y reportes de las empresas, la causa no está asociada a la disminución de los niveles de producción o importación. Es por tal motivo que los incrementos de los precios máximos y el aumento en la asignación de divisas para la importación, ambas orientadas a solventar la supuesta caída de la producción y de las importaciones, no han resuelto desde 2013 nuestro problema público. La causa de lo que desde 2013 ha estado ocurriendo no es el control de precios, el cual hay que recordar que inició en 2003, ni el control cambiario y la falta de divisas que el gobierno asigna a las empresas privadas, política también implementada desde el 2003. Y recordemos que las políticas de control de precios y de control cambiario viene en el 2003 por el golpe de Estado del 2002 y porque se detectó una salida muy dura de las divisas, es decir, nos estaban quebrando, cosa que quieren seguir haciendo. Desde el año 2013 se ha ajustado anualmente los precios de los alimentos, el azúcar en 3 ocasiones, el del arroz 4 veces, el de la carne de pollo, el café, la leche y el aceite 3 veces. Por su parte, el precio de la harina de maíz precocida se ha incrementado 5 veces, Lorenzo, desde 2013. Y sin embargo, estos bienes no solo siguen estando ausentes de los anaqueles, sino que cada vez es más difícil adquirirlos. Lo propio ha ocurrido con los productos de higiene. Estaba recordando que Aristóbulo dijo que si nosotros lográramos controlar lo que es la guerra económica a través de Dollar Today,
La guerra económica a través de Dollar Today nos tiene montado por encima del 70% en la inflación. Y Aristóbulo dijo en Cumaná que si nosotros, o sea, si hubiese de verdad voluntad por parte de los empresarios de no seguir manejándose con Dollar Today, que es un dólar golpista, la inflación bajaría un 70%, lo dijo Aristóbulo. Adicionalmente, los ajustes de los precios máximos en muchos de los casos han estado por encima de lo requerido. Recientemente fue ajustado el precio de la harina de maíz precocida, aumento que representó el 900%, pasando de 19 bolívares a 190 bolívares. Si tomamos el precio de la harina, 4,06 bolívares kilo en 2011, año en el que no había que hacer colas para adquirirla, y lo ajustamos con los niveles de inflación durante estos 4 años, utilizando la inflación de alimentos y bebidas, la cual ha sido mayor que la general, 24,5% en 2012, 54,3% en 2013, 83,7% en el 2014 y 211,8% en 2015. Y este degenerado delincuente dice que le falta, que no tiene real. Porque es un delincuente. Nos resulta que el precio de la harina de maíz debería ser de 57,90 bolívares kilo. La referencia para los ajustes de los precios máximos bajo ninguna circunstancia deben ser los del mercado ilegal. Lo decía ahorita. También observamos que hay rubros cuyos precios no están controlados desde 2010 y sin embargo son difíciles de acceder. Caraotas, margarina, mayonesa y salsa de tomate. Algo similar ha ocurrido con la asignación de divisas. Como la disponibilidad de estos rubros no ha caído desde 2013, mal puede ser la falta de divisas la causa de tal supuesta disminución. Es por este motivo que a pesar de que la asignación de divisas para el sector alimentos, medicamentos y productos de higiene ha aumentado desde 2013, persiste el problema de la colocación oportuna y suficiente de estos bienes en los anaqueles. Recordamos que en 2011 el gobierno asignó 4.454,33 millones para el sector alimentos. En 2012 la asignación ascendió a 4.843,84 millones. En 2013 el monto fue de 4.624,10 millones. Y en 2014 fue de 4.173,20 millones. También recordamos que la asignación de estas divisas se realizó principalmente a las empresas más grandes de estos sectores, las que abarcan y abastecen la mayoría de los mercados. La causa del problema público está asociada a los mecanismos de distribución que se han visto afectados, alterados, distorsionados de manera repentina desde 2013. La distribución. Recuérdame que tengo que decir algo. ¿Por qué Remabenca está en la encrucijada? Hay que decírselo al país. Dice, impidiendo, o sea, la causa del problema público está asociada a los mecanismos de distribución que se han visto afectados, alterados, distorsionados de manera repentina de 2013, impidiendo que durante estos 3 años y medio los bienes lleguen suficiente y oportunamente a los anaqueles de los establecimientos. En este contexto, la política pública debe estar dirigida a mejorar el proceso de distribución de estos bienes. Es de esta manera que surgen los comités locales de abastecimiento y producción, CLAPS. La alteración de los mecanismos de distribución que desde 2013 ha originado la dificultad para que el pueblo venezolano acceda a los bienes de primera necesidad no se debe a situaciones logísticas. No son desperfectos en la flota de transporte de estas grandes y principales empresas oligopólicas. De lo contrario, ¿cómo explicar que en 3 años no hayan podido reparar sus camiones? O más aún, ¿cómo entender que los camiones funcionen perfectamente para distribuir otro de los productos de estas empresas? Por ejemplo,
bebidas gaseosas, pero no para los bienes de primeras necesidades, bebidas gaseosas y cerveza. ¿Por qué no se le han jodido los camiones para la cerveza? Queda la duda, de bien, de por qué no ha habido fallas logísticas en el sistema de distribución de los pequeños productores del campo, quienes han abastecido de manera oportuna y suficiente de hortalizas, verduras y frutas. Resulta inconcebible desde la lógica racional y maximizadora de beneficio del empresariado el desinterés de parte de estas grandes empresas por conocer y resolver el hecho de que sus marcas y productos no están llegando a sus clientes, más aún cuando estos se ven obligados a hacer largas colas para adquirirlos. Por último, pensar que ha sido el gobierno quien ha distorsionado estos mecanismos de distribución y ha negado los permisos para la movilización de los productos y de esta manera generar descontento en la población y desestabilización social, económica y política, pues no merece comentario alguno. La alteración de los mecanismos de distribución no es técnica ni logística, es política. Forma parte de un conjunto de estrategias implementadas por parte de algunos sectores que hacen oposición al gobierno nacional, quienes con el objetivo de hacerse del poder han generado malestar y angustia al pueblo venezolano, privándole de los bienes de primera necesidad. Adicionalmente, esta metodología les ha permitido no disminuir su producción y seguir contando con ingresos por conceptos de ventas y o divisas adicionales a tipo de cambio preferencial. Los CLAP han sido la respuesta implementada por el gobierno nacional para garantizar que en esta situación coyuntural los alimentos lleguen a la mesa de cada hogar venezolano. Se basa en adquirir el 70% de los alimentos desde que salen de las líneas de producción y llevarlos directamente a los hogares, evitando el desvío, la tardanza e intermitencia programada en la entrega. De manera indirecta y por el hecho de intervenir sobre la causa del problema público, esta medida debería traer también como consecuencia la disminución de las colas y del bachaqueo. Al controlar la infección, también debería bajar y desaparecer la fiebre. La implementación de los CLAP está concebida con la participación y organización de las comunidades. ¿Quiénes son las principales encargadas de la distribución casa por casa? Se trata de todas las comunidades, siempre y por supuesto dando prioridad a aquellos sectores que independientemente de su posición política son más vulnerables económicamente y que por tanto se han visto más afectados con las acciones de guerra no convencional adelantadas por algunos sectores de la oposición venezolana desde el 2013. El haber diseñado e implementado los CLAP, medida que interviene sobre la causa del problema público y no solo sobre los síntomas, ha generado reacciones por parte de quienes no tienen interés en que éste sea solucionado. Desde principios de abril de 2016, empecemos a entender esto, momento en el que fue anunciada la medida, los voceros de algunos sectores de oposición y o empresariales han adelantado una campaña mediática contra los CLAP. Estas reacciones no deben sorprender, ni siquiera preocupar. Cualquier medida que se vislumbre como solución y que coloque en el centro de la política al pueblo venezolano siempre ha sido y será objeto de infundios por parte de algunos sectores. No obstante, anticiparse a las reacciones que por la vía de los hechos busquen obstruir, lo expliqué aquí, los CLAP, es fundamental en estos momentos. Para que los comités locales de abastecimiento y producción logren llevar a la mesa del venezolano los alimentos, se requiere por lo menos dos condiciones. Primero, la disponibilidad y buen funcionamiento de los transportes de carga pesada y dos, la disponibilidad de alimentos. La paralización del transporte de carga pesada pudiese constituir un obstáculo para la distribución oportuna de alimentos por parte de los CLAP, por lo que no debe entenderse como casual la reciente convocatoria a paro general de transporte que algunos sectores han estado promoviendo. ¿Están entendiendo ahora? En cuanto a la disponibilidad de alimentos, es necesario el monitoreo de los niveles de producción de las empresas, especialmente las empresas que al cartelizarse abarcan más del 80% del mercado de alimentos y productos de higiene. Al respecto, debe llamar la atención el comportamiento
de los niveles de producción de una de las principales empresas de alimentos, la cual produce la mayoría de los rubros de alto consumo, todos estos difíciles de adquirir: harina de maíz precocida, arroz, pasta alimenticia, aceite, margarina, mayonesa y salsa de tomate. Adivinen quién es. Y porque siempre aparece ese carajo metido en medio, ¿vale? Es como una espinita, pana. El tipo es un delincuente. Hay que decirlo. El tipo es un delincuente. Además, controla la distribución y cuenta con más de 40.000 puntos de venta a nivel nacional. Ahí me paro, para que ustedes sepan algo. ¿Por qué Remabenca se puso en toda la encrucijada? ¿Por qué? ¿Por qué de allí salen todos los camiones que van a repartir al señor Lorenzo Mendoza? Desde Remabenca, el señor Lorenzo Mendoza controla todo el centro de Venezuela. Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, desde allí. Tú revisas por al lado de Remabenca y no hay ni una puta planta de maíz. Ni una. Solamente está la planta procesadora. ¿Qué tal? Desde allí, pues, ojo, no es solamente estratégica empresarialmente, no, es estratégica hasta para el golpe de Estado. Controla desde allí, controla transporte y producción, nada más y nada menos, de todos los estados centrales, compa. Carabobo, Aragua, Distrito Capital, nada más y nada menos, Lara, y todas las salidas hacia Oriente y Occidente. Es un fuerte, pues. Esa planta se convirtió en una espina en el medio del corazón de Venezuela. No solamente está estratégicamente colocada como empresa, no, está estratégicamente colocada como golpe de Estado. Y dice aquí, al respecto debe llamar la atención el comportamiento, los niveles de producción de una de las principales empresas de alimentos, ya esto lo leímos. El caso es que a partir de abril de 2016, esta empresa reportó una disminución sostenida del 33% de su producción promedio quincenal, incluye los rubros, harina de maíz, bajó la producción, porque nosotros venimos haciendo la denuncia de que los tipos se están metiendo los mismos reales, para que ustedes vean. Y dice, entre enero de 2012 y marzo de 2016, el promedio de producción era de 1.16 kilogramos quincenales por persona. Desde el principio de abril hasta el 15 de mayo de 2016, la producción descendió a 0,77 en promedio, históricamente el más bajo desde 2012. ¿Por qué será? A pesar de los recientes ajustes de los precios máximos, la producción de harina de maíz precocida de esta empresa disminuyó 14% desde abril, la de arroz 79%, las de pasta alimenticia 15% y la de aceite 58%. Margarina 75%, mayonesa y salsa de tomate no hizo más, 100%. Supervisar eventuales comportamientos atípicos de la producción e importación de las empresas que concentran la producción y distribución en los mercados es una tarea fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los CLAP, como también es tarea imprescindible disminuir la dependencia hacia estas empresas y avanzar hacia la producción de estos rubros. También se hace necesaria cualquier labor que permita identificar acciones que busquen obstaculizar la labor de los CLAP. Aquí tienen, mira, tienen las producciones, pues, mira. A partir de los CLAP, ves que lo coloca aquí, a partir de los CLAP disminuyó toda la producción. Disminuyó toda la producción. Ahora yo me voy a parar en algo.
Con esto me voy a despedir. Y otra vez voy a ser muy duro y curvero. ¿Qué lección nosotros obtenemos de esto? Cuando nosotros vemos que a una empresa a la que se le entregaron las divisas para que pudiera producir alimentos, no cerveza, a una empresa a la que ha estado consecuentemente involucrada en el golpe de Estado, que estratégicamente tiene situada su planta en un sitio en donde ellos pueden generar una baja de producción y poner en peligro la alimentación del pueblo. ¿Qué lección tomamos de eso? Díganme. Primero, Chávez, siempre Chávez. Chávez decía que nosotros teníamos que controlar los sectores estratégicos de la nación. Ustedes me van a disculpar, esto es una opinión muy personal. Pero Lorenzo Mendoza, yo lo voy a repetir, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Lorenzo Mendoza no puede ser un solo ciudadano, uno. Y bajo la óptica de ese solo ciudadano, bajo la emotividad de ese solo ciudadano por fascista, un solo ciudadano no puede poner en jaque a la nación. Me disculpa. Yo no voy a caer ahorita en hacer un análisis de si nosotros debimos haber pensado eso antes, que nosotros estamos en un modelo rentista que está yendo hacia un modelo productivo. Todo eso está claro. Pero lo que está más claro es que hay un golpe de Estado en proceso. Y que este ciudadano que se dice venezolano, está bajando la producción porque le da la gana, porque quiere reventarle la espina dorsal, quiere reventarle la columna vertebral a la revolución. Si nosotros no entendemos eso, si no hay voluntad política para entenderlo, claro y raspado. Yo dije el otro día, Monaca es una planta de harina más o menos de la misma o más dimensión que la de Remabenca. Nosotros tenemos que hacer un llamado, sobre todo a los obreros de Remabenca. Porque si esto, cosa de la que estoy yo absolutamente seguro, y este tipo es un delincuente. Este tipo está con su propagandita y con su carita de chéverecambur y de burguesito arrechito y de bonito, con esa propaganda de la Polar, y la Polar somos todos, y esta empresa Polar es el país, que prácticamente pareciera que nosotros tenemos un oso que es el que representa la bandera venezolana. A este señor hay que, antes de que le reviente y le quiebre el espinazo y le quiebre la columna vertebral de la revolución, yo creo que hay que hacer un llamado a todos, primero a todos los obreros de Remabenca y de la producción de ahí. No es posible que haya, desapareció la producción de mayonesa, desapareció la producción de salsa de tomate y ha bajado todos los rubros porque está claro, lo explicaba el otro día aquí, está claro que hay un objetivo, el objetivo es derrocar a la revolución bolivariana. Decía el comandante Chávez que el que no hace, le hacen. Tengamos eso claro. Al que no hace, le hacen. Será refiriéndose al béisbol, pero él decía así. Ahí hay evidentemente, y por los signos, porque hay otra cosa, todos estos datos que ha ido logrando Pascualina Curcio son datos de la misma Polar. De la misma Polar. Así que veremos. Muchos dirán que yo estoy obsesionado con el tema de la Polar. No. Cuando te están diciendo, porque el tipo es tan delincuente, pues hay que decirlo, tan delincuente que cuando se dio cuenta que todos los gráficos que hemos venido mostrando y los informes que hemos venido mostrando muestran claramente que hay un nuevo sentido, una nueva forma de producir y una nueva forma de distribuir para crear las condiciones de un golpe de Estado, el tipo empezó a bajar la producción a propósito
para decir que bueno, que él no tiene dinero para eso. Cuando está demostrado aquí, con numeritos, que no solamente se le ha incrementado el precio de la harina, por encima de lo normal, me disculpan, es mi opinión, y así todo. Una empresa que nunca ha sembrado una hectárea de maíz, que ni siquiera, escúchese bien esto, ni siquiera ha financiado a sus productores de maíz para hacer su propia harina. Y que sea esa empresa la que en este momento baje la producción de alimentos en un tema tan delicado como los CLAP, porque le empezaron a ver los resultados de los CLAP. Y sabían que con los resultados de los CLAP nosotros íbamos a poder bajar la tensión que hay por la falta de alimentos, que estos mismos delincuentes, bajando la producción o primero simplificando la producción y simplificando la distribución, venían generando. Al que no le hace, el que no hace, le hacen. Tengamos eso claro. Nos vemos. Chao. Siglos de sol en la piel, sus bienes y... ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.